Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro On Johansson, conforme al venerable Logos Melquisedec. Y vamos a hablar hoy de la peregrinación a Tierra Santa alquímica. Vamos a ver qué significa la peregrinación a la Tierra Santa real, física y, por supuesto, su paralelismo interior. Adelante. Pues eso mismo, el Santo Sepulcro fue una de las metas de peregrinación desde la antigüedad y lo sigue siendo hoy en día para mucha gente. Por mar, por tierra, pues llegaron peregrinos de todo el mundo conocido. Todo ello ha hecho que Jerusalén se mueva pues entre la realidad y una imagen, podríamos decir, idealizada. La Jerusalén terrena, la Jerusalén celeste, la peregrinación real y vital, como acabamos de decir. Pero ¿qué sabemos en realidad de todo este fenómeno? Bueno, la peregrinación a Jerusalén ha sido, a lo largo de los siglos, mucho más que un simple viaje físico hacia un lugar geográfico. Representa un itinerario interior hacia la comprensión profunda de lo que es nuestra propia existencia, del misterio espiritual. Desde el punto de vista religioso, Jerusalén es la ciudad santa donde confluyen memorias vivas de la pasión de Cristo, por supuesto, no podía ser de otra manera, su muerte y resurrección, y donde se manifiestan los símbolos centrales del cristianismo. En la tradición esotérica, cuando hablemos ahora de la rosa y la cruz, Jerusalén pues no se limita a un punto geográfico, sino que se convierte en la metáfora de la ciudad interior, el centro donde convergen las fuerzas del espíritu, de la materia. Sin embargo, para los iniciados y estudiosos de la tradición hermética, este trayecto también encierra un sentido alquímico y Rosacruz de gran trascendencia. Fulcanelli, en su lectura esotérica, identifica la Tierra Santa con el mercurio filosófico, la materia prima, indispensable para la gran obra, como lo veremos. Así, Jerusalén no solo es una urbe externa, sino un espacio interno donde el alma se encuentra con su propio proceso de purificación y transfiguración. El viaje hacia Jerusalén entonces no es solo caminar sobre piedras antiguas, sino recorrer los senderos ocultos del propio ser, donde se libra una batalla entre lo profano y lo divino. Cada calle, cada piedra, cada templo evocan etapas del trabajo interior, reflejando las pruebas, muertes, nacimientos que debe atravesar el espíritu. En este escenario mítico se entrelaza el drama histórico de Jesús el Cristo con el drama eterno del hombre que busca su redención. La peregrinación se convierte entonces pues, en un viaje de retorno al origen, en el cual el caminante no solo visita lugares santos, sino que también se enfrenta a sí mismo, a su sombra, a su anhelo de luz. Jerusalén, desde esta visión alquímica, es el crisol, donde la materia y el espíritu se reconcilian, donde lo humano y lo divino se funden en la posibilidad de una resurrección interior. El peregrino, al enfrentarse con los lugares donde Jesús enseñó, sufrió, resucitó, revive en sí mismo el misterio de la muerte y renacimiento espiritual. La cruz, el sepulcro y la ascensión se convierten en símbolos de un proceso interior que conduce al despertar y a la cristificación. Así, Jerusalén se revela como un escenario externo de acontecimientos históricos que todos pues, hemos conocido, hemos estudiado, etcétera, pero también como el reflejo del templo secreto que cada iniciado debe descubrir en su corazón. Así pues la peregrinación, en última instancia, es la unión de lo visible y lo invisible. El verdadero peregrino descubre que la meta no está solo al final del camino, sino en cada paso consciente, y nunca mejor dicho lo de consciente, pues que debemos realmente restituir nuestra condición de seres humanos despiertos. Insisto, en cada paso consciente que lo acerca al misterio vivo del Cristo interior. Bueno, se ha hablado mucho de el concepto de peregrinación. Hemos hablado nosotros aquí mismo en el canal, en las conferencias que hemos dedicado a Nicolás Flamel, hemos hablado del Camino de Santiago. Luego tocaremos un poquito pues, al apóstol Santiago para compararlo con lo que es el peregrino medieval que viajaba hasta Jerusalén. Pero realmente el concepto de peregrino o lo que llamaban en la Vulgata latina Peregrini et hospite san super terram, reza el texto de la Vulgata latina. En efecto, todos los cristianos eran por definición peregrinos en este mundo. En el sentido original del término, en la antigua Roma, peregrinos es forastero o extranjero. En términos agustinianos, el cristiano estaba en el exilio y la civitas mundi y añoraba volver a su patria celestial. Pues bueno, todo muy simbólico. El cristiano medieval, en definitiva, se ve a sí mismo como un homo viator, un viajero sin hogar, un exiliado en el mundo terrenal.
que es lo que hemos sentido muchos de nosotros, que vivimos en este mundo, pero no nos identificamos con él. Tenemos un anhelo de volver, pues, a un estado que otrora perdimos y que queremos reconquistar. Y por eso estamos en el sendero de la iniciación, en el camino de la Rosa y la Cruz. Bien, sería el primer papa benedicto San Gregorio Magno, 590 al 604, quien a partir de esa cosmovisión heredada del cristianismo, terminaría de establecer el significado espiritual de la peregrinación medieval, proclamando que los cristianos forman parte de un pueblo forastero que se encuentra en un exilio permanente, embarcado en un viaje a su patria celestial. Y en realidad a este papa no le faltaba razón. Lo que sí le faltaba era conocer realmente la verdadera doctrina del esoterismo cristiano, por supuesto. Los gnósticos rosacruces de los primeros siglos del cristianismo mantenían esta enseñanza en secreto. Ese exilio es el que conduce al peregrino, penitente, arquetipo del buscador de la Jerusalén interior, de nuevo a encontrarse con la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Y es que acaso, como hemos comentado antes, no somos peregrinos en este mundo en busca de, podemos decir, una realidad en forma de conocimiento que nos conduzca a la trascendencia, que nos conduzca realmente a encontrarnos con Dios. Pues yo creo que sí. Bien, recordemos, como hemos comentado anteriormente, aquí estamos viendo pues unas cuantas imágenes de lo que es Jerusalén, de lo que son lo que se llama el viejo Jerusalén con las calles antiguas, otras quizás un poquito más modernas. Vemos como en la propia Edad Media, incluso en el románico, se representa en algunas columnas al peregrino de esta manera, con su sombrero, con su callado, como pues luego veremos a la hora del apóstol Santiago, otra peregrinación, eh, otra representación del peregrino medieval, como estamos viendo en las imágenes. Vemos también un mapa en el cual se trazan varias rutas a a Jerusalén de distintos sitios, pero no solo a Jerusalén, sino incluso a Santiago de Compostela, en España. Aquí vemos concretamente la Palestina en el siglo I, como era Galilea, Samaria, Judea, las distintas provincias romanas, etc. Y ahí vemos, bueno, se está señalando pues algunas poblaciones con acontecimientos que todos hemos pues estudiado eh, en lo que es concretamente pues seguramente nuestra primera etapa en nuestra formación, cuando hemos estudiado el cristianismo y hemos estudiado en qué lugares desempeñó su vida Jesús el Cristo y qué tipo de acontecimientos ocurrieron en ciertos lugares, en Canaán, Nazaret, en el mismo río Jordán, como luego veremos, etcétera. Aquí podemos ver pues, una especie de representación de esa Jerusalén celestial que en realidad es un símbolo porque esa Jerusalén es la que debemos de reconquistar. Es un estado de conciencia como consecuencia del camino de cristificación, del sendero iniciático de la Rosa y la Cruz que nos explica ese mapa, el pedal del maestro Johansson en su libro La iniciación Rosa Cruz. Y aquí vemos otro ejemplo. Bueno, recordemos tan solo por un instante, como decía anteriormente, que Fulcanelli, el enigmático alquimista, alude, como hemos dicho antes, a Nicolás Flamel y a su peregrinación a Santiago de Compostela, en Galicia, España. Sin embargo, Nicolás Flamel nunca realizó ese viaje, esa peregrinación de manera física. Toda la descripción de su peregrinación a Santiago de Compostela es una alegoría que describe la gran obra de la alquimia. El propio Santiago equivale al propio Mercurio de la filosofía secreta. Era habitual que en el caso de los centroeuropeos avanzaran por la actual Suiza, muchas veces por Constanza, en dirección al sur para alcanzar Venecia en el Adriático y desde allí tomar algún navío hacia Asia Menor y el entorno del actual Israel. Bien a la ida o la vuelta solían pasar por Roma. Antes de llegar a Jerusalén, centro sagrado del cristianismo, los viajeros solían desembarcar en el puerto de Jaffa, Palestina. Allí a los peregrinos se les informaba que desde aquel puerto había partido la barca con el cuerpo de Santiago el Mayor en dirección a España. Por supuesto, la barca de Santiago España pudo ser otro mito o símbolo, por supuesto. Como vemos aquí, al apóstol Santiago y su simbología que hemos tratado en esas charlas y le vemos concretamente con la concha de peregrino, su sombrero que equivale al mercurio. Vemos a la cruz en el pecho, símbolo que vamos a analizar posteriormente. Vemos lo que es el callado de peregrino, que equivale a la vara de Moisés o a la columna vertebral por la que en su interior, por el Nadi Shushuma, sube lo que es el fuego sagrado de Kundalini. Y vemos concretamente el libro cerrado, que es el Apocalipsis, y aquel que logra
abrir los 7 sellos del Apocalipsis, pues logra entonces su cristificación. Pero vemos también, concretamente, allí donde se guardan también las aguas mercuriales, que vemos en lo que es lo que pende de lo que es su vara en la parte superior, donde los peregrinos, pues para tener agua durante su camino, guardaban concretamente pues una pequeña cantidad para ir nutriéndose durante todo el camino. Es decir, una calabaza donde se conservaba el agua. Bien, este es el símbolo que se explica en otras conferencias dedicadas a Nicolás Flamel, pero que se equipara también con el peregrino medieval que viaja a Jerusalén. Bien, hay un itinerario que se llamaba Burdigalense. Una obra ya conocida en el siglo XI, es esencialmente un listado de los lugares que recorrió un peregrino y se desconoce su autor, pero sí se sabe su origen geográfico. Es la ciudad de Burdeos, de allí que el nombre de Burdigalense, porque la antigua Burdeos se llamaba Burdigala. El personaje anónimo indica y describe los enclaves visitados hasta llegar a un destino final, especificando distancias y detallando lugares donde se podía dormir, etc. Bien, cuando hablamos de peregrinación a Tierra Santa hay que hablar, por supuesto, de los templarios, como vemos en la imagen, puesto que se supone que uno de los cometidos inherentes a su fundación era proteger a los peregrinos. Algunos autores, como Juan García Tienza, afirman que todo apunta a la existencia de una intencionalidad, que parece buscar los templarios conscientemente desde el momento mismo de su instauración. Recordemos las referencias al número 9, 9 caballeros, 9 años de preparación antes de su reconocimiento como orden. En Cábala, el noveno sefirot del árbol de la vida es Yesod, ubicado exactamente en las gónadas sexuales del Adán Kadmon, prototipo del hombre solar, génesis y eje de toda creación en el que se halla oculto el secreto de la sabiduría serpentina. Los 9 soldados con Hugo de Payens, los 9 templarios, a la cabeza, se presentaron ante Garamón, patriarca de Jerusalén, y realizando los votos de pobreza, castidad y obediencia, se comprometieron a defender a los peregrinos en Tierra Santa de los salteadores de caminos. El verdadero objetivo era, sí, construir el templo interno del alma, realizar la Jerusalén celestial en lo interno, uniéndose al íntimo, al alma, al ser, a Dios librando batallas contra sí mismos, contra los salteadores de caminos, que son realmente los yoes, el ego. No es una casualidad que se haya afirmado que 9 son los que componen el grupo inicial de templarios y que durante 9 años se prepararan vistiendo ropas seculares. De la misma manera, son 9 iniciaciones las que el aspirante a Rosacruz debe superar para alcanzar el despertar de la conciencia y dejar atrás las ropas seculares, los cuerpos lunares revestidos de ego, el manas inferior, antes de nacer como consciencias y acometer la creación de los cuerpos solares y revestirse, en el caso de los verdaderos templarios, de la capa blanca, símbolo de la purificación y de realización interior, en base al trabajo con la cruz. Todo ello en base al número 9, tal como hemos especificado. El venerable maestro Johansson afirma: el 9 es el número de la novena puerta, de la novena esfera, y la novena esfera es el sexo. El 9 es el aspecto positivo del sexo. Todo verdadero aspirante a la Rosa Cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosa Cruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el laboratorio oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua, en el fuego y agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. Antes de regresar al número 9, reiteramos la idea de que el templario, durante esos 9 años de preparación, antes del nacimiento oficial de la orden, viste ropas seculares, es decir, simbólicamente hablando, de ego, de yoes. Bien, el animal racional es realmente un trío de materia, energía y ego, pero este ego encierra dentro de sí eso que se llama Buddhata. Afirma el venerable maestro Johansson: no podríamos decir que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee el Buddhata o conciencia, ésta se halla completamente dormida y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, pues no trabaja, no actúa, y entonces es como si no hubiera conciencia. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divinal, es el alma, el embrión de alma. Ese material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí mismo eso que es el Buddhata.
El ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. Para su manifestación, el ego precisa de alimentos que le permitan reparar las energías consumidas por todos y cada uno de sus cuerpos. De lo brevemente expuesto, podemos concluir afirmando que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. No podríamos decir y conciencia y o mudanza, porque la chispa divina conciencia solo en muy raras ocasiones se manifiesta en el animal intelectual. Todo aquello que el animal racional hace se produce a nivel de ego solamente. El animal racional es yo múltiple, yo legión, y es eso que se llama ego. El ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simplemente un vehículo de expresión del ego. La legión maligna del ego mantiene dentro de sí algo que no es maligno, algo que no es propio del ego. Ese algo que hacemos referencia es la conciencia, como acabamos de decir. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que la farga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Bien, ahora vamos con los cuerpos solares, pero tenemos que ir haciendo mención de la auténtica necesidad de eliminar a cada uno de los yoes, de eliminar la sombra, de eliminar el ego. Entonces, vemos alguna imagen simbólica, alguna iconografía en la cual simbólicamente las huestes de la luz luchan contra las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Luchar contra nuestras propias tinieblas. Hacer luz dentro de nosotros mismos, luchando contra aquello que impide nuestro despertar, que es el ego, los yoes, etc. Vemos aquí otra imagen representativa de este aspecto que estamos hablando, al igual que la decapitación de la medusa, simbólica representando el ego. Y en Notre Dame de París, en una de sus portadas, pues vemos como los ángeles indican el camino a seguir, esa decapitación que implica la eliminación del ego. Bien, hablábamos de construir, de fabricar los cuerpos solares crísticos. Y dice afirma el venerable Master Johansson, solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Para ello es fundamental comprender la importancia de nuestras aguas espermáticas, del mercurio de los alquimistas, de la materia prima o prima materia, cuyo símbolo se ocultaba en los tratados de alquimia. Pero tal como hemos dicho al principio, los alquimistas realmente ¿a qué se refieren con el término de Tierra Santa? Y aquí llegamos a una de las partes, de alguna manera, claves de la conferencia, puesto que estamos hablando de un viaje a Tierra Santa. Veamos que Fulcanelli se refiere pues, a algunos alquimistas y estos, en cuanto al sujeto grosero de la obra, en este sentido nuestras propias aguas espermáticas, unos la llaman magnesia lunar, otros más sinceros la denominan plomo de los sabios, Saturnia vegetable. Filareteo, Basilio Valentín y el cosmopolita le dan el nombre de hijo o niño de Saturno. Con estas denominaciones se refieren ora a su propiedad magnética y de atracción del azufre, ora a su calidad de fusible, a su fácil licuefacción. Para todos ellos es la Tierra Santa. Y en fin, este mineral tiene por jeroglífico celeste el signo astronómico del Cordero, Aries. Gala significa en griego leche y el mercurio es llamado también leche de virgen. Bien, obviamente Fulcanelli, por el término Tierra Santa, se refiere a nuestras aguas espermáticas, materia prima de la gran obra, y al respecto, el venerable maestro Onjo Johansson afirma, la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene su criatura humana es su semilla, su simiente. Y no hay en el universo nada que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enséminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Bien, hay una fase en lo que es
la historia de Jerusalén, que acaece el 15 de julio del año 1099, cuando las tropas cruzadas conquistan la ciudad santa de Jerusalén. Este acto histórico trascendió la pura semántica militar y provocó una intensa agitación en la geografía cristiana occidental, generándose un movimiento social y religioso que magnificó el significado escatológico de los santos lugares de Oriente, que fueron transformados con el objeto último de devoción, penitencia y peregrinación, tal como estamos comentando. El peregrino trata de imbuirse de los lugares más emblemáticos de Tierra Santa. En este caso, vamos a situarnos en Jerusalén. Pero haciendo un paralelismo, en principio hemos comentado, referido un acontecimiento histórico, la conquista militar de Jerusalén, pero internamente lo que deberíamos nosotros, como reflejo de esa historia a nivel de trabajo interno, es conquistar nuestra Jerusalén interior. Eh, como hemos dicho anteriormente, pues realmente siempre se alegoriza mediante relatos teatrales, mediante dramatización, como ahora veremos y tal como se hacía en la antigüedad, de ciertas de cuestiones o misterios. Y aunque paralelamente se haya producido realmente tal como fue pues, la conquista de Jerusalén, a nosotros lo que nos importa, en un paralelismo a la cual también se produce una lucha y una guerra interior, pues es la conquista de nuestra Jerusalén interior, el despertar de la conciencia, nuestra cristificación y la realización de la gran obra. Bien, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, pues fue el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Se encuentra a los pies del monte de los olivos en Jerusalén. Es un pequeño rincón situado en el valle de Cedrón, al este de Jerusalén, en la base del monte de los olivos y a unos 300 metros de la puerta de San Esteban. Impresionan los olivos que se guardan como reliquias en el huerto de Getsemaní. Ahora mismo en esta imagen vemos el tamaño de los mismos en cuanto a su tronco, que pues, tiene cientos y cientos y cientos de años. Su enorme grosor, tal como vemos, y el aspecto milenario que presentan no permiten dudar de su antigüedad. Especialistas en botánica les calculan hasta 2000 y más años. Pero aunque fueran algunos menos, es importante observar que solo un cuidado especial ha podido hacerles llegar hasta nosotros. Bueno, en este suceso histórico, Jesús se dirige a sus discípulos y los encuentra dormidos, tal como vemos en esta representación iconográfica. Así que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26, versículos del 36 al 41. Obviamente se refiere a que realmente cada uno de nosotros estamos sumergidos en el sueño. La conciencia duerme y debe de despertar. La creencia general es asumir el estado psicológico del animal racional y describirlo erróneamente como algo normal, cuando no es así. El animal racional sueña y no tiene conciencia ni de su propia existencia. Se encuentra totalmente hipnotizado, dormido. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: quien aspira realmente a despertar conciencia debe de trabajar con el fuego y el agua. Debe de lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender convertida en luz y fuego a través de los nadis, Ida y Pingala, como vemos en la imagen, representados concretamente por las dos serpientes, por esa vara que vemos que preside la imagen con el sol y la luna a ambos extremos del grabado. Bien, como decíamos, debe de transmutar su simiente divina, hacerla ascender, convertida en luz y fuego a través de los nadis Ida y Pingala, hasta que las corrientes solares y lunares hagan el contacto fundamental en el chakra Muladhara para despertar a la divina serpiente ígnea de Kundalini. Los fornicarios no disponen de fuego y agua requeridos para el despertar de la conciencia. Ningún fornicario logra el despertar pleno y total de su budata. Ningún célibe logra el desarrollo de su conciencia. Los aspirantes a la Rosa Cruz, que realmente busquen su cristificación y anhelen el despertar de su conciencia, deben necesariamente recorrer el sendero de la castidad real. La vía dolorosa que recorrió Jesús el Cristo en el arquetipo que supone el drama cósmico. La aspiración única de la conciencia es llegar a ser uno con el Padre. El objetivo único de nuestra vida es retornar a los brazos de nuestra bendita Madre. Si pretendiéramos hacer algo práctico con el único propósito de sacar al animal racional de su establo, dice el maestro, lo único que conseguiríamos es lo que Jesús, morir y ser crucificados. Entre quienes vayan a lograr el apostolado de la Rosa Cruz, habrá también Judas que traicionen. Se abrirá también la negra boca de la traición. Caifás fue también un iniciado de la Rosa Cruz, el cual personificó al demonio de la mala voluntad y crucificó al Cristo. Pilatos igualmente, así también en el futuro habrá Judas, Pilatos y Caifases que traicionen
al buscador de la luz. Esperar la venida de Cristo es un consuelo para muchos débiles, fracasados y pusilánimes. Nosotros esperamos el advenimiento del Cristo en nosotros mismos. De nada valdrá el sacrificio del Cordero si es realmente inmolado en nosotros mismos. De nada valdrá que Jesús resucitara si no resucitamos nosotros junto a Él. Jesús se asimiló en todo su ser esa sustancia que es el Cristo y llegó a ser Jesucristo. El Cristo no es en ninguna parte y es en todas partes. El Cristo vive y palpita en todos y cada uno de los espermatozoides del varón y en todos y cada uno de los próbulos de la mujer. El Cristo vendrá, sí, es cierto, pero ¿quién podrá verlo? ¿Podrán los ciegos ver la luz? Si alguien quiere ver y conocer eso, que es el Cristo, tiene que abrir sus ojos a la luz, dejar de ser inconsciente, debe de despertar conciencia. Los inconscientes, ¿cómo podrían ver la luz o tener fe? La fe es luz. No hay posibilidad alguna para los inconscientes. Solo despertando podremos ver la magnífica luz de la alborada. Ouspensky explica ampliamente el propósito de las funciones teatrales y los dramas alegóricos. Afirma que, tanto en Grecia como en Egipto, la idea era siempre la misma, a saber, la muerte del dios y su resurrección. El sentido de esta idea estaba presente en todos los misterios. Más adelante, anota además que el drama fue representado sin el más pequeño error, sin la más pequeña inexactitud, de acuerdo con la idea del autor y el plan del productor, ya que de acuerdo con la idea del esoterismo debe haber habido seguramente tanto un autor como un productor. Bien, el peregrino que llega a Jerusalén se encuentra indefectiblemente con eso que es la Vía Crucis, o en este caso podríamos decir la Vía Dolorosa que representa el drama cósmico. La diferencia entre el drama de Palestina y los restantes se centra en que este último se vivió públicamente hasta sus últimas consecuencias, mientras los otros se vivían secretamente en los templos de misterios. A la luz de la Rosa y la Cruz, al estudiar la pasión, muerte y resurrección del Señor, no solo se debe valorar el inmenso sacrificio por la humanidad de Jesucristo, también se debe de entender como un proceso iniciático que cada uno debe vivir en sí mismo, tal como hemos comentado al principio. La Rosa Cruz enseña que tras la representación del drama cósmico se oculta también el mito universal de nacimiento, muerte y resurrección del Sol, el mito solar. Las narraciones alegóricas y aparentemente fantásticas asociadas a los mitos encierran explicaciones a diversos acontecimientos antiguos asociados a los diferentes cosmos, pero de acuerdo con el principio de correspondencia descubierto por la filosofía hermética, que reza, tal como es arriba, es abajo, estos acontecimientos deben de repetirse también en el microcosmos, en el ser humano. La maestra Blavatsky afirma que el ciclo de la iniciación era una reproducción en miniatura de aquella gran serie de cambios cósmicos a que los astrónomos han dado el nombre de año sideral. En el mito solar hay un héroe solar que para los egipcios es Osiris, para los persas es Mitra, entre los pueblos de Mesopotamia es Tamuz y en la India es Krishna. El camino de la iniciación tiene su correspondencia con la vía dolorosa, la vía crucis del propio iniciado, en el camino de la rosa y la cruz, de nuestro largo peregrinar para conquistar Jerusalén celestial. Nos encontramos con un camino lleno de espinas. El venerable maestro Johansson afirma, el sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. El drama lo prepara la logia blanca, siempre. Es obvio que no podría ser la logia negra. Entonces, para el cumplimiento de una misión de uno u otro gran maestro, la logia blanca prepara un drama. Están en preparación en estos momentos o solamente, no solamente un drama, sino 12 dramas. Están preparándose todos para su tiempo y siglo. De modo que, por ejemplo, el nacimiento, vida, pasión o muerte de Jesús fue un drama. Especialmente la pasión y muerte, todo un gran drama. Y la pasión y muerte de Krishna, otro gran drama. La pasión y muerte de Inti, otro gran drama. Entonces hay muchos dramas que enseguida vienen. Y después de cumplidos vendrán otros. Algunos vuelven. Otros maestros vuelven a repetir el mismo drama a objeto de cumplir sus misiones o de repetir, diríamos, sus misiones. Otros son nuevos, es su primera vez. El drama cósmico de ninguna manera es hermoso de vivir. No es un gusto, no es una fiesta, es un drama demasiado doloroso, terriblemente doloroso, demasiado cruel y triste. No es que haya autocompasión, sino que el dolor o sufrimiento que pueda experimentar el maestro es altamente consciencial. Se dice que Jesús vino a pagar nuestros pecados y culpas, a pagar por nosotros. Todas esas cosas que dicen de manera incoherente y sin saber qué es, tiene realmente mucho de razón. Porque si no fuera la sangre del Cristo, si no fuera por la muerte de los yo soy del Cristo, probablemente no habría vida. La creación, los astros, todo tiene vida gracias al Cristo. El Cristo se sacrifica para poder dar vida a la creación entera. Me refiero al Cristo cósmico, dice el maestro. También se sacrifica a sí mismo para dar vida a quienes aman la luz, la verdad y también a quienes no aman. Pero eso no quiere decir hacer su trabajo.
Las únicas posibilidades que tiene uno de llegar arriba es gracias a los que se sacrificaron. Cada vez que viene un avatar y vive el drama, nos deja abierto el camino, porque si no hubiera avataras, como ocurre, entonces se cierra el camino. No hay caminantes que recorran el sendero. Ya no hay, vale decir, las posibilidades se acaban, no hay nadie que enseñe la verdad y que hable acerca de los 5 valores de la Rosacruz. No hay nada. Nadie tiene posibilidades de regenerarse ni de volver al Padre y ahí queda todo. Todo involuciona, todo vuelve a la noche cósmica y de ahí al absoluto. Y sale otro universo con otras posibilidades, porque lo anterior ya fue. Somos portadores de la cruz a nuestras espaldas y en el camino flaquean nuestras rodillas, pero siempre acude el cirineo a ayudarnos a llevar la cruz. El venerable maestro Johansson afirma, el camino es duro, terrible, difícil y puede haber situaciones desesperadas, caídas terribles, no siempre en fornicación. Entonces ahí están los cirineos. Ahí están los maestros que nos ayudan a seguir adelante, pero ni los maestros ni los cirineos fomentan nuestra pereza. Bien, la piedra fundamental sobre la que está construido el templo tiene gran significación en las religiones abrahámicas. Aquí vemos la cúpula de la roca en pantalla. Allí, concretamente, según la tradición judía, es donde se construyó el mundo. Allí fue erigido el Santa Santorum, la parte más sagrada del templo de Jerusalén. Los musulmanes creen que es el punto desde el cual Mahoma ascendía a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, el noveno califa, Abd al-Malik, construyó el edificio entre los años 687 y 691, sin cambios esenciales durante más de 13 siglos. La cúpula de la roca sigue siendo uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos del mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido llamada el punto de referencia más reconocible de Jerusalén, y dicho sea de paso, y volviendo a la expresión, piedra fundacional, la cual es la base de la Jerusalén simbólica. Hace referencia a la piedra filosofal, al sexo. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo es el pátar, PTR, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la construye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica, y esta piedra es el sexo. Bien, otro lugar importante en Tierra Santa es el río Jordán. Según el Evangelio de Marcos, fue el río donde fue bautizado Jesucristo. San Marcos relata en sus evangelios ese hecho de la siguiente manera. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él, en apariencia de paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo, amado, en ti me he complacido. Bueno, realmente, ¿qué es el bautizo? Bueno, todos aquellos que no reciben las aguas del bautismo, vale decir, todos aquellos que no transmutan su simiente, las aguas de la vida, son esclavos de la esfera sublunar. Solo quienes transmutan su simiente creadora logran vencer las terribles tentaciones que se experimentan en esta esfera. Si no se pasa por el bautismo, es imposible dejar el limbo, la esfera sublunar. En el limbo, dicen las tradiciones, moran aquellos que no recibieron el bautismo. Entiéndase por bautismo la transmutación sexual. Quienes no han transmutado su simiente divina viven en esta esfera infernal y no pueden liberarse de esta esfera sublunar. Quienes transmutan su simiente reciben las aguas del bautismo y dejan de ser habitantes de esta región infernal. Cuando salimos de este estrato sublunar es cuando recibimos la primera iniciación de misterios menores. Bien, las simbólicas aguas del Jordán equivalen a nuestras propias aguas espermáticas, y así lo hace notar el mismo Nicolás Flamel al afirmar lo siguiente: para purificar la cabeza leprosa del cuervo, hay que sumergirla 7 veces en la corriente regeneradora del Jordán. Esas 7 veces corresponde a la cristificación de los 7 cuerpos. Esa cristificación de los 7 cuerpos también se encuentra en los libros de alquimia, y vamos a ver algunos ejemplos. Furcanelli afirma lo siguiente: así vemos la primera materia de la obra expresada simbólicamente por un libro, ahora abierto, ahora cerrado, según que haya sido trabajada o simplemente extraída de la mina. Hacemos un pequeño paréntesis en las afirmaciones de Fulcanelli y aquí vemos a Santiago Apóstol sujetando un libro cerrado, como hemos dicho anteriormente, símbolo del Apocalipsis, y que consta de 7 sellos que debemos de abrir. Y aquí, en la portada de Notre Dame de París, vemos a lo que se ha llamado la Dama Alquimia, sustentando en su brazo derecha el libro abierto o el libro cerrado, tal como dice Fulcanelli: ora cerrado, ora abierto, según que haya sido trabajada o simplemente extraída de la mina. Y se está refiriendo simplemente a lo que es el mercurio en bruto o el mercurio transmutado. En ocasiones, cuando este libro se representa cerrado, dice Fucadelli, lo cual indica la sustancia mineral en bruto, es decir, el seminis sin haber sido transmutado,
No es extraño verle cerrado con 7 cintas. Son las marcas de las 7 operaciones sucesivas que permiten abrirlo al romper cada una de ellas uno de los sellos que lo mantienen cerrado. O dicho de otra manera, esas 7 operaciones es la cristificación de los 7 cuerpos. Y también afirma, mas para perfeccionar nuestra obra se necesitan al menos 7 águilas, incluso deberían emplearse hasta 9. Y nuestro Mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, al cual se dan también el nombre de Oca o de Cisne, y a veces el de Faisán. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno de Delos cuando dice, hablando de los cisnes, los cisnes giraron 7 veces alrededor de Delos y no habían cantado todavía por 8ª vez cuando Apolo nació. Es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta. Ostano habla de 7 destilaciones necesarias para obtener de las serpientes del monte Olimpo y de otros montes el agua divina que mata a los vivos y resucita a los muertos. Ireneo Filaleteo afirma, así por orden de Dios aparecerá la luz. Separa 7 veces la luz de las tinieblas. Y esta creación filosófica del Mercurio estará acabada y el 7º día será para ti el sábado de reposo. George Ripley afirma, es necesario que tu agua sea 7 veces sublimada. De otro modo no será disolución natural. Bien, obviamente para cristificar los cuerpos hay que transmutar la simiente sexual y respecto a la transmutación, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Bien, otro de los lugares que todos conocemos, obviamente, en lo que es Tierra Santa, es Belén, lugar del nacimiento del Cristo. El peregrino se traslada unos kilómetros de Jerusalén a Belén por razones obvias. Debe ser realmente emocionante visitar esa población, lugar simbólico o real del nacimiento de Jesús, el Cristo. Nacimiento, muerte y resurrección se encuentran relacionadas en el drama cósmico y en el retorno del héroe solar, arquetipo del Dios que debe nacer en nosotros y llevar el mensaje a la humanidad para su redención. Bien, el nacimiento del Cristo en el pesebre del mundo es un acontecimiento cósmico. El venerable maestro Johansson afirma, nació un día un ser, no conozco referencia más antigua, posteriormente hubieron otros seres que hubieron nacido también en un pesebre o en algo semejante. Me refiero al pesebre simbólico. Todos aquellos grandes seres, todos aquellos seres cristificados que hubieron de nacer en el pesebre del mundo, no vivieron una feliz Navidad. Propiamente, con su nacimiento esotérico en su natividad, empezó para ellos una vida pletórica de sacrificio, renunciación, aprendizaje constante y una preparación para eso que es la muerte en la cruz. Para nacer hay que morir, para morir hay que nacer. Solo quienes nacen en el pesebre del mundo pueden llegar al altar de la crucifixión. Cuando alguien nace, cuando alguien tiene su Navidad, cuando alguien logra nacer como el Cristo cósmico, para él se abren las puertas del sacrificio y empieza toda una vida terrible de dolor, de angustiosas reflexiones, de sublimes sacrificios, de imposibles renunciaciones, algo que no sabe precisamente a fiesta, que no sabe a alegría, que no sabe a champán. Ni a regalos, ni a arbolitos con luces de colores. Hablar de la Navidad solo es posible para quienes tienen la conciencia despierta y solo quienes tienen la conciencia despierta pueden comprender algo de lo que es esta y sublime fiesta. La blanca Navidad es tan solo para quienes viven la castidad, transmutación sexual. En cambio, la negra Navidad, la abismal Navidad, la viven todos aquellos que deliran con la fornicación. Nadie puede nacer si no es gracias al sexo. Que todo nacimiento sexual y el Cristo cósmico no es excepción, sino que es el gran ejemplo. El Cristo cósmico siempre nace del sexo, nace del prístino vientre de la divina madre cósmica. Todo ser cristificado comienza su nacimiento trabajando en el divino vientre de la representante de Isis, Maya, Isoberta, Kundalini, el fruto de las constantes transmutaciones
cristalizan el nacimiento del iniciado, del Cristo cósmico, siempre en el pesebre, rodeado de bestias, de animales, es decir, de yoes. ¿Cuánto tiene que luchar? ¿Cuánto tiene que sufrir el iniciado? ¿Cuántas renunciaciones? ¿Cuántos sacrificios son los que tiene que voluntariamente ejercer en sí mismo para seguir avanzando en el sendero de la cristificación? Nacer es algo grandioso, ciertamente, pero apenas es el principio. El camino es largo, inmensamente largo, pero ha nacido el Cristo y no habrá quien le impida cumplir su misión. Por muy largo que sea el camino que recorrer, siempre llega el iniciado, el nacido Cristo, hasta la inmolación en la suprema cruz y de ahí a la resurrección. Las adversidades del mar de la vida nada pueden contra él. Podrán doblarse sus rodillas bajo el peso de la cruz, pero siempre levantará la frente y clamará: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Bien, la última cena tuvo lugar en Jerusalén, en un lugar conocido como el Cenáculo, situado, como vemos en la imagen, en esta bella imagen, en el monte Sión. Este sitio se cree que fue el aposento alto donde Jesús cenó con sus discípulos. Es un lugar sagrado para los cristianos y un sitio de peregrinación. Aunque la construcción actual data de la época de los cruzados, la tradición cristiana mantuvo la memoria del lugar durante siglos y hoy es un espacio accesible al público. El Monte Sión es una colina justo fuera de las murallas de la ciudad vieja y donde tuvieron lugar muchos eventos importantes del Evangelio. La última cena, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Con respecto al misterio de la última cena, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. En el gran ritual de la última cena, el Cristo Jesús dio parte de sí mismo, pero de sí mismo como Cristo, carne crística, si se quiere, sangre crística, sangre y carne de Cristo que podían haber dado en forma de partículas o átomos crísticos o cristónicas contenidas en el pan como en el vino. Ese tipo de pan y de sangre crística de ninguna manera son pertinentes al cuerpo físico, son eminentemente sustancias cristónicas. El Cristo, el haber dimanado de sí sustancias crísticas de su propio ser, de su propia esencia, de su propio trabajo. Sí, eso sí, en el mismo ritual de la partición del pan y del vino. Sin embargo, yendo a la cuestión del Cristo cósmico, la cosa va mucho más allá, ya que es el Cristo cósmico quien nos proporciona el pan y el vino durante las prácticas de transmutación alquímica. Cada uno de nosotros es la encarnación en esos trascendentales momentos de lo que es el pan y de lo que es el vino. Podemos decir que la mujer es el pan y el varón es el vino. Entonces, esa comunión del pan y del vino es la verdadera transformación, transustanciación, que llega a niveles de lo que sería el cosmos búdico. Naturalmente, ese tipo de relación es muy compleja y complicada y uno quisiera saber, pero si alguno realmente quiere saber lo básico y fundamental, debe estar en desprenderse del intelecto. Más intelectuales, pues menos entendemos. Menos intelectuales, nos cultivamos más fáciles acceder a cualquier misterio esotérico. Eso no quiere decir que seamos unos ignorantes de ninguna manera, sino ser dueños del intelecto y no esclavos de él. Quien se esclaviza al intelecto no puede nada. Quien se desprende del intelecto puede utilizarlo como una magnífica herramienta. Saber utilizar el intelecto para que éste no nos envenene con la información que cada cual recibe o produce. Y al margen del intelecto, la concepción de ese tipo de conceptos en torno a la Sagrada Eucaristía o a la Última Cena reviste características evidentemente de esencia conscienciales. El Cristo en sustancia. ¿Cuál es el Cristo en sustancia? Sintéticamente el vino, si se quiere. El pan en sustancia, si se quiere, la mujer. Y el trabajo de ese proceso, de esa esencia, está en la misma práctica de la transmutación integral. Hablando de síntesis, en la castidad. Por nuestra parte, podemos decir que esa transmutación integral equivale al Saja Maituna, al Tantra blanco, cuya clave nos la proporciona también el venerable maestro Viracocha. Y aquí, concretamente, en esta última cena de Leonardo da Vinci, bueno, vemos una representación, una forma de V como de vulva, un espacio entre lo que es Jesús y según pues, la interpretación que se hace en estos tiempos del apóstol, que realmente no es un apóstol, sino María Magdalena, que está a su lado. Bueno, todos hemos visto la película El Código da Vinci y es una interpretación perfectamente válida a los efectos que a nosotros nos interesa, que es justamente la clave fundamental del Saja y Matuna. Y esa clave fundamental nos la da el venerable maestro Viracocha cuando afirmaba: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini.
Todo real y verdadero iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer. Allí, en la fragua de los dioses, en el sexo. Mencionar la última cena es mencionar necesariamente el misterio del Grial, que equivale al sagrado Johnny femenino. Grial que, según el venerable maestro Huiracocha, fue llevado a Europa por José de Arimatea y depositado en su templo correspondiente en la montaña sagrada de Montserrat, que está a 50 kilómetros de Barcelona, en España. El mismo José de Arimatea, según el venerable maestro Huiracocha, se encuentra enterrado en un lugar de la montaña de Montserrat. Bien, ya hemos mencionado que Jesús el Cristo, después de haber pasado por la traición de Judas, Pilatos y Caifás, los tres traidores del Cristo interno, es decir, el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala respectivamente, realiza su vía dolorosa camino al Gólgota hasta ser crucificado junto a los dos ladrones, el buen y el mal ladrón. El mal ladrón alegoriza del libro sagrado de la Biblia a la nefasta jerarquía negra que vive y practica el maituna negro con las incesantes fornicaciones en las que se despilfarra miserablemente y torpemente la simiente divina. El mal ladrón simboliza la fornicación. El ladrón que suplica al Cristo una gracia simboliza la castidad. Ambos ladrones son crucificados, el malo para muerte y desintegración definitiva, y el bueno o arrepentido para compartir con el Cristo interno las delicias paradisíacas de los cielos. Fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente. Derramar el semen es fornicar. Al Cristo se le coloca una corona de espinas. La corona de espinas, es decir, esa simbólica corona que fue colocada en las sienes o en la cabeza del Maestro Jesús, realmente tiene un gran significado, dice el Maestro Johansson. Son 72 espinas que atraviesan, que laceran la piel de la sien, de la cabeza. Son 72 grados supremos que se precisan para cristificar eso que es el cuerpo mental. El cuerpo mental cristificado es siempre lacerado con una corona de espinas. La corona de espinas no es un elemento de tortura, sacrificio o de muerte, sino que es un símbolo de vida, de cristificación, de gran poder y de gran pureza. Todo ser que ha cristificado su cuerpo mental realmente lleva en sus sienes la corona de espinas. Y es en la simbólica cruz, símbolo del crisol alquímico, según Fulcanelli, sobre la cruz del mártir del Calvario, está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de 4 letras, tal como vemos en la imagen. INRI. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona, como podemos deducir en lo que es la simbología de la cruz y su interpretación. La rosa es el sexo y el varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual sin expectación del espasmo, forman una cruz viviente y de esa sublime comunión nace, por la fecundación del fuego en la semilla viviente, sobre el inseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viva y palpitante. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó su cristificación trabajando incesamente con la cruz y así fue como él se forjó como un auténtico rosacruz. Bueno, vamos a ir terminando. Otro lugar muy interesante, el mar de Galilea. El mar de Galilea, también llamado lago de Tiberíades, lago de Genesaret, tiene una longitud de 21 kilómetros de ancho y de 12 de largo y se encuentra a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Pero en todas las lenguas y en todo el mundo es conocido como el lago de Jesús. Son innumerables las citas bíblicas de los acontecimientos sucedidos en sus orillas. Los evangelios nos dicen que al dejar Nazaret, Jesús vino a vivir a Cafarnaúm, tanto que en los evangelios adopta el título de ciudad de Jesús. Aquí, junto a Cafarnaúm, del interior, no muy lejos, pues pasaba una importante vía de comunicación que era la vía Maris, una vía frecuentada por los viajeros de todo tipo. En cambio, Cafarnaúm tenía otra particularidad, y es que era una ciudad fronteriza. De esta manera, el mensaje de Jesús se podía difundir de manera mucho más amplia, porque los viajeros allí donde iban informaban de la presencia de un hombre extraordinario que obraba en Cafarnaúm. En Mateo 14:22, Jesús camina sobre las aguas y los discípulos se asustan, pero el aspirante a la Rosacruz debe de trabajar con su propio mar. Y ese mar, según los alquimistas, corresponde al enseminis, nuestro licor seminal. Según el venerable maestro Johansson, todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo, y es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. Aquí vemos, obviamente, una representación magnífica y ejemplar de lo que estamos diciendo. Nuestro rey, dicen los alquimistas, el Cristo mora en nuestro mar, la simiente sexual. El Cristo, dice el maestro, no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales,
Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos el Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. De la misma manera, de igual manera, es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera al instante supremo del despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Y aquí vemos una representación de Devi Kundalini en uno de los frisos o grabados que figuran en uno de los medallones de lo que es la fachada de Notre Dame de París y que describe Fulcanelli. Ningún fornicario, dice el maestro, podrá jamás despertar Kundalini y nunca ingresará en el templo originio del Mudalara. Ningún hijo ingrato que olvida a la divina madre y que olvida al padre que mora en secreto avanza un paso en el sendero de la caña dorada. Kundalini solo despierta con el intenso trabajo de la transmutación sexual integral, mediante el arcano real o el arcano solar. Bien, otro episodio histórico se refiere a la entrada triunfal del Cristo en Jerusalén montado en un pollino, montado en un burro, tal como vemos en la imagen. Los intelectuales como bestias racionales que son rinden culto y pleitesía al burro de la mente, a la intelectualidad. Los budas ingresan triunfantes a la Jerusalén interna, dominando el burro de la intelectualidad, al asno de la razón con el terrible látigo de la voluntad. Regresando de nuevo al tema de los templarios, uno de sus sellos representa un templo. Los caballeros templarios recibieron del rey Balduino II de Jerusalén en 1119 el espacio del antiguo templo de Salomón, que se convirtió en el cuartel general de la orden y dio lugar a su nombre oficial. Pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Aunque el templo de Salomón original fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo, los cruzados en 1099 encontraron en Jerusalén un lugar simbólico sobre el cual se había construido la mezquita de Al-Qasa. Los templarios ocuparon el área y como resultado de los descubrimientos realizados allí, se atribuyó a su orden un destino significativo. El venerable maestro Johansson afirma: templo no se refiere a una iglesia, no a una construcción de piedra o de cemento, lo que sea, sino a nuestro propio templo interior. Cristificar los 7 cuerpos, construir el templo en 7 años, a esto se referían los templarios. Bien, y para terminar, Jesús en la cruz es herido por la simbólica lanza de Longinos. Alguien tiene que asegurarse de que Jesús, dice el maestro, en este caso está muerto. Entonces, ese precisamente es Longinos, como le dicen. Longinos ve que está muerto aparentemente, pues ya no utilizaría la lanza para atravesar el costado, pero si le pareciera que está vivo, entonces atravesaría el costado de Jesús con la lanza. ¿Qué significa todo eso? Obra concluida. La obra concluida solo es posible calificarla así cuando el ego es desintegrado por completo. La naturaleza quiere que uno se mantenga conforme a la naturaleza, pero uno tiene que trascender la naturaleza y superar la naturaleza. De ahí que el consumatum es en la cruz implique la cumplimentación de la gran obra y el haber superado con éxito las 3 montañas del camino iniciático del sendero de la Rosa Cruz: la montaña de la iniciación de fuego, la montaña de la resurrección y de la ascensión. Bien, el tema del Santo Sepulcro, que puede sugerirnos muchas cosas, no tuvo por qué producirse tal como se nos cuenta, sino que más bien puede ser un tema simbólico. Para nosotros implica hacer referencia a la necesidad de la muerte del ego para la resurrección, obviamente, con el continuo despertar, llegar a la montaña de la resurrección y cumplimentar la montaña de la ascensión, obviamente, de nuestro Cristo interno. Y todo en base a la vivencia de los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Obviamente, venimos repitiendo a lo largo de las charlas, el valor de la vida hace referencia a trabajar con la transmutación de nuestras aguas espermáticas, con la transmutación de nuestra simiente. Existen 3 tipos de transmutación: transmutación unipolar, bipolar e integral. Mediante la transmutación unipolar es una práctica que está orientada, dirigida a personas que todavía no tienen su compañero de trabajo místico, su compañera.
hombre que todavía no está trabajando con su mujer o mujer que no está con su compañero. Es una práctica sencilla, muy efectiva y auténticamente magnífica por donde se realiza la transmutación de la simiente que asciende victoriosa por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro para desembocar en el templo corazón, tal como vemos concretamente en esta imagen, un poquito más detallada. Bien, el segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, tal como vemos en esta imagen. Todavía no hay contacto sexual, hombre y mujer, mujer y hombre, que pueden tener contacto espalda con espalda, rodillas o estar cogido de las manos, como se ve claramente en la imagen, y donde se produce un intercambio bioelectromagnético, digamos que es una especie de preparación, intercambio energético, una adecuación energética, una especie de antesala de preparación antes de vivir el gran momento que es el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, también llamada arcano solar, magia sexual, alquimia sexual, Udvareta yoga, tantra blanco, etcétera. Donde ya sí que hay conexión sexual, pero no hay fornicación. Simple y llanamente, lingam y yoni se conectan, se produce por cada miembro de la pareja su propia transmutación, realizando su propia práctica de transmutación, evitando, por supuesto, el orgasmo y la eyaculación. Bien, este es el valor de la vida, insisto, transmutación alquímica de energía sexual. En el valor de la muerte hablamos siempre de la muerte del ego, para que nosotros podamos aspirar a desprendernos de las cadenas del ego, para querer ser realmente libres, tenemos que liberarnos del ego. Para liberarnos del ego, en el estado en el que nos encontramos, tenemos que realizar un control de las manifestaciones del ego, lo que se llama un control yoístico. Cada vez que queremos expresar ira, lujuria, pereza, orgullo, tenemos que impedir que esos yoes se manifiesten. Y si impedimos su manifestación, poco a poco se irán debilitando. En estadios más avanzados, cuando alguien logra el despertar de la conciencia y posteriormente al despertar de esa conciencia, despierta el Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual, vamos a reiterar siempre que Kundalini no puede despertar a nivel individual, tiene que ser siempre con la práctica del gran arcano. Insisto, requisito fundamental para despertar Kundalini es haber despertado conciencia. Entonces ya con la espada sagrada de Kundalini, con esa simbólica espada de Excalibur, acometemos la eliminación de cada uno de los yoes. Y así es como logramos eliminar los yoes e ir despertando continuamente más y más. Tenemos una conferencia en el canal que está dedicada precisamente a explicar las distintas fases por las que atraviesa la eliminación de los yoes, explicadas por el venerable maestro Johansson. Bien, eso es en cuanto al valor de la muerte mística, la muerte del ego. El valor de la libertad nos habla de precisamente estar sumidos en lo que es el sueño total, estar totalmente hipnotizados y estar imbuidos en lo que es una especie de hipnosis colectiva. Es decir, la conciencia está dormida, para entendernos. Tenemos que aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Y mediante lo que es el valor de la libertad, podemos realmente aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Y esto lo logramos mediante lo que se llama la práctica de la división de la atención consciente o la práctica del IAU, tal como la llamamos en la Orden de Salud OM. La práctica del IAU nos referimos a la práctica de individualidad, acción y ubicación. Tenemos que utilizar dos columnas torales que se refieren al autorrecuerdo o recuerdo de sí y la autoobservación. Mediante el autorrecuerdo nos recordamos a nosotros mismos no como un cuerpo físico, no como una persona, no como un nombre. Nos sentimos como conciencias, como lo que realmente somos. Y ya teniendo conciencia de quiénes somos, extendemos mediante la atención consciente nuestra atención hacia nuestra acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Sin perder nuestra individualidad y sin perder nuestra acción, a su vez extendemos nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De esta manera, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres y lo que hacemos es establecer un muro de contención para evitar las injerencias de la mente. Las injerencias de la mente nos referimos a que la mente, la que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, está continuamente importunándonos porque los raciocinios, los logicismos, los miedos, los sueños de futuro, las imágenes que se nos presentan de recuerdos del pasado, eh, las ensoñaciones continuas, todo esto es una especie de coctelera que lo que hace es sumergirnos en el sueño. Mediante la práctica del IAU realizamos, insisto, una separación de todos estos aspectos, los evitamos y aprendemos a vivir de segundo en segundo. Ese es el valor de la libertad. Por último, el valor del amor implica dar a nuestros prójimos, dar al prójimo lo más valioso que tenemos, que es justamente la enseñanza de la Rosa y la Cruz.
Nadie puede avanzar en la enseñanza si acapara la información que posee, algo tan valioso como es precisamente la enseñanza. Obviamente es lógico, nadie va a avanzar en el sendero si no se sacrifica por los demás. Dar a los demás lo más valioso que tenemos con independencia de que los demás quieran aceptarlo o no. Pero lo que nosotros debemos hacer es divulgar la enseñanza gratuitamente. Nosotros se nos ha dado en un momento dado la oportunidad de conocer la enseñanza, pues nosotros a su vez tenemos que dar la oportunidad a otros de conocer también la enseñanza. Ese es el valor del amor. Y para terminar, el valor de la voluntad. Digamos que el valor de la voluntad implica hacer la voluntad del Padre. Bueno, tal como nos encontramos en este estado de conciencias dormidas, hacer la voluntad del Padre, digamos que es ciencia ficción, porque lo que hacemos ahora mismo es nuestra propia voluntad. Sin embargo, el Padre nos impele, nos exhorta precisamente a hacer su voluntad. ¿Y cómo? Despertando conciencia. Entonces, para aprender a hacer la voluntad del Padre, tenemos que alcanzar el despertar de la conciencia, sin ninguna duda. Mientras tanto, tenemos que sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado, a nuestra divina madre, a nuestro divino padre, para las prácticas pedirles, rogarles, nos asistan, estén siempre con nosotros, pedirles fuerza, pedirles concretamente fuerza para mantenernos en el sendero y para poder avanzar. Pues bien, nuestra peregrinación a Tierra Santa concluye con lo más importante. Si queremos realizar nuestra propia peregrinación, si queremos vivir realmente, alcanzar el Gólgota de nuestra cristificación, nuestra crucifixión y nuestra cristificación, si queremos despertar, si queremos realizar la gran obra, si queremos reconquistar y conquistar, como hacían los cruzados históricamente, pero simbólicamente, nuestra Jerusalén interior, obviamente necesitamos vivir los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Nos lleva indefectiblemente a establecer y conquistar nuestra Jerusalén celestial y a realizar la gran obra y, si Dios quiere, incursionar en la increada luz de lo absoluto.